Existen lugares en el universo donde el tiempo deja de existir, puntos donde la gravedad destruye la lógica, y donde las leyes de la física simplemente colapsan. No hablo de teorías abstractas, sino de regiones reales, cicatrices en el tejido del cosmos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá del velo de lo conocido, suscríbete a Más Allá, porque lo que vas a descubrir en los próximos minutos cambiará para siempre tu percepción del lugar que ocupamos en este abismo infinito. Pero ten cuidado, porque hay científicos que prefieren no hablar de esto, y algunos creen que estas regiones jamás debieron ser estudiadas, pues lo que encontraron desafía toda lógica humana. Imagina que caminas por una habitación donde las paredes, de repente, dejan de ser sólidas. Eso es lo que ocurre cuando nos acercamos a las singularidades. Esos puntos ciegos del cosmos donde la densidad se vuelve infinita, y el espacio se curva hasta romperse. Aquí, la física que aprendiste en la escuela, muere. No hay arriba, no hay abajo, ni siquiera hay un ayer o un mañana, porque la propia estructura del tiempo se desintegra bajo el peso de una gravedad que no perdona. Algunos llaman a esto el fin de la ciencia, pero otros lo llaman el principio de algo mucho más aterrador. ¿Qué pasaría si te dijera que estas zonas no son solo anomalías aisladas, sino posibles ventanas a una realidad que ni siquiera podemos procesar? Es posible que sientas un escalofrío, y deberías, porque lo que estás escuchando es información que roza lo prohibido, y esto es apenas el comienzo. Cuando observamos el centro de un agujero negro, nos enfrentamos a la mayor paradoja de la historia. La información no se destruye, pero tampoco se conserva de forma reconocible. Es un triturador de realidad. Lo peor es que esto podría estar ocurriendo ahora mismo, en el corazón de nuestra propia galaxia, donde un gigante invisible devora luz y espacio en un silencio sepulcral. ¿Es un pozo sin fondo? ¿O una puerta hacia otro lugar? La física dice que no podemos saberlo, pero la intuición nos susurra que, si miráramos demasiado tiempo, el vacío nos devolvería la mirada. Pero espera, porque esto se vuelve aún más inquietante. Si los agujeros negros son el horror máximo, ¿qué ocurre en los vacíos cósmicos, donde no hay absolutamente nada? No hablo de espacio vacío, sino de regiones donde la materia simplemente se niega a existir. Son desiertos del tamaño de cientos de galaxias, donde la luz se siente sola, y el tiempo parece ralentizarse hasta detenerse por completo. Hay astrónomos que han observado estas zonas, y han sentido una presión inexplicable, como si la falta de materia fuera, en realidad, la presencia de algo que no podemos ver ni medir. Es como si el universo estuviera siendo borrado página a página, desde sus rincones más oscuros. Y aquí es donde todo deja de tener sentido. Así, el universo se está expandiendo. ¿Hacia dónde va todo lo que desaparece en esas regiones olvidadas? Lo que descubrimos al analizar estas zonas cambia completamente nuestra comprensión del universo, porque nos obliga a aceptar una verdad incómoda. La realidad es frágil. Existe la hipótesis de la simulación, cada vez más aceptada por mentes brillantes que temen decirla en voz alta, que sugiere que estamos viviendo en una simulación cuya memoria se está agotando. Y esas zonas donde la física colapsa, esos puntos de error, son fallos en el código. Imagina que el cielo nocturno es un telón de fondo, y que, al mirar demasiado cerca de un agujero negro, o un espacio vacío, estás viendo a través de una grieta en la pintura. Y si lo que hay detrás no es el vacío absoluto, sino algo que observa nuestra fragilidad. Este pensamiento es peligroso porque nos hace sentir pequeños, irrelevantes, y sobre todo, expuestos. No somos los protagonistas de una gran epopeya espacial, somos apenas un ruido de fondo, que ocurre en una esquina olvidada de una simulación, que podría cerrarse en cualquier momento. La ciencia intenta darnos respuestas, intenta etiquetar estos fenómenos como singularidades o efectos cuánticos, pero en el fondo, todos sabemos que estamos ante algo que supera nuestra capacidad de entender. Es como una hormiga intentando comprender la arquitectura de una catedral. La hormiga ve las columnas y los muros, pero jamás entenderá el propósito de la oración. Nosotros vemos las estrellas y los agujeros negros, pero jamás entenderemos por qué la realidad decidió romperse de esa manera. Y ahora, profundicemos más. Imagina que viajas a través de una de estas grietas. Lo primero que notarías no sería dolor, sino una sensación de desdoblamiento. Tu cuerpo, tu conciencia, incluso tus recuerdos, se estirarían a través de dimensiones que no fueron diseñadas para la vida humana. Las partículas elementales que te componen dejarían de interactuar entre sí. Ya no serías una persona, serías información dispersa, una serie de datos perdidos en el ruido de una máquina cósmica que nunca tuvo el objetivo de ser amable. Lo que encontraron los científicos al estudiar la radiación de fondo es que, en ciertos puntos, existe una irregularidad imposible, un patrón que no debería estar ahí, un indicio de que alguien, o algo, ha estado retocando el sistema. ¿Te das cuenta de la magnitud de esto? Si la física falla en esos lugares, significa que la física no es una ley universal,
sino un conjunto de reglas locales, que pueden ser suspendidas. Y si pueden ser suspendidas, ¿quién tiene el poder de apagarla? Esta pregunta genera un terror existencial que pocos se atreven a enfrentar. Algunos creen que estas regiones jamás debieron ser estudiadas, porque al enfocar nuestra curiosidad en ellas, las estamos haciendo conscientes de nuestra presencia. Es como despertar algo que dormía en las profundidades del código. Y lo que es peor, ¿qué sucede cuando ese algo decide responder? La realidad podría funcionar de una forma completamente diferente. Una donde la materia es solo una ilusión temporal, y la estabilidad de las leyes de la naturaleza es un privilegio que podríamos perder en cualquier segundo. Y quizás, nunca debimos descubrir esto, porque mientras vivíamos en la ignorancia, el universo parecía un lugar ordenado, un reloj mecánico que giraba en la oscuridad. Pero, al descubrir las zonas donde el reloj se detiene, comprendemos que el mecanismo está roto. Y un mecanismo roto eventualmente deja de funcionar por completo. A menudo pensamos en el fin del mundo como una explosión, fuego y cenizas. Pero el verdadero fin, el horror cósmico más puro, es un silencio que se extiende, una desconexión lenta, donde las leyes de la física simplemente se desvanecen. Imagina un cielo que de repente pierde su color, una gravedad que deja de tirar, una materia que pierde su cohesión. Todo se vuelve, poco a poco, en nada. Y tú, en medio de ese colapso, te das cuenta de que nada de lo que hiciste, nada de lo que amaste o temiste, tuvo un peso real en la arquitectura de esta existencia. Eres un error en el sistema, o una nota al pie en un libro que nadie está leyendo. Esto no es una clase de astronomía, es una advertencia. Cada vez que observamos el abismo nos observa a nosotros. Hemos pasado siglos mirando hacia arriba, buscando señales de inteligencia, buscando respuestas en el ruido de las estrellas, cuando quizás la respuesta ha estado siempre frente a nosotros. El universo no es un lugar, es una trampa construida con leyes matemáticas, que, en sus bordes, se deshacen para revelar una verdad mucho más oscura. Y tal vez la física nunca estuvo diseñada para explicar la realidad, sino para protegernos de ella. Quizás todos los modelos matemáticos, todas las constantes universales, todos los experimentos que realizamos en la Tierra, son solo una forma de mantener el velo intacto. Al descubrir estas zonas donde la física colapsa, estamos levantando el velo, estamos viendo la maquinaria que se esconde detrás. Y la máquina no es hermosa. La máquina es fría, es lógica, es absoluta, y ante ella, nuestra existencia es una aberración estadística. Hemos jugado a ser científico, creyendo que teníamos el control, cuando realmente solo éramos los habitantes de una casa cuyas paredes están empezando a desmoronarse. ¿Qué harás ahora con esta información? ¿Seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado, como si el suelo bajo tus pies fuera sólido y el cielo sobre ti fuera eterno? Es fácil ignorar lo que no se ve. Es fácil cerrar los ojos y seguir con la rutina diaria, convencido de que la física es infalible y que el universo es un hogar seguro. Pero ahora ya lo sabes. Ahora sabes que hay puntos en el vacío, a millones de años luz, donde el tiempo se detiene y la lógica muere. Y sabes que esos puntos no son solo problemas para los astrónomos, son grietas que nos recuerdan lo frágil que es todo lo que llamamos realidad. El aire que respiras, el calor de tu piel, el latido de tu corazón. Todo depende de una estabilidad que cuelga de un hilo. Ese hilo puede romperse. De hecho, está rompiéndose en lugares que no podemos ni imaginar. La pregunta no es si el universo dejará de funcionar. La pregunta es cuándo nos daremos cuenta de que, en realidad, nunca estuvo diseñado para durar. Estamos viviendo en el breve instante entre el inicio y el fin, en un suspiro de estabilidad dentro de un océano de caos. Y ese caos, esa nada, ese vacío está esperando, está ganando terreno, se está alimentando de la materia que dejamos atrás y de las leyes que ya no pueden sostenerse. Al final lo que queda es una sensación de insignificancia absoluta. No eres nada frente a la inmensidad del vacío. No eres nada ante el colapso de las leyes que permiten tu existencia. Y esa insignificancia, aunque aterradora, es la mayor verdad que puedes conocer. Te libera de la ilusión de la importancia y te enfrenta cara a cara con la realidad desnuda. Somos testigos por un tiempo muy corto de un espectáculo que no podemos controlar, en un escenario que no podemos comprender. Y cuando las luces del escenario se apaguen y las leyes que mantenían el telón en alto fallen, lo único que quedará será el abismo. Es posible que esta noche al mirar al cielo, no veas las estrellas como luces distantes, sino como agujeros en una cortina, que esconde algo que no deberíamos ver. La curiosidad es un arma de doble filo. Hemos buscado la verdad, hemos querido saber qué hay más allá del horizonte, y ahora que hemos visto el abismo, no podemos dejar de mirar. La paranoia existencial no es un trastorno, es una respuesta lógica a la comprensión de que nuestro mundo es apenas una burbuja
en un océano de inestabilidad. ¿Deberíamos haber buscado estas respuestas? ¿Merecía la pena el precio de nuestra paz mental a cambio de este conocimiento prohibido? La respuesta es irrelevante, porque el proceso ya ha comenzado. Una vez que la duda se instala, una vez que comprendes que la realidad es una construcción frágil, no hay vuelta atrás. Estás atrapado en la inmensidad de este misterio. Siente el peso de la información, siente la fragilidad del espacio, siente cómo, en algún lugar, la física está colapsando en este preciso instante. Es una sinfonía de destrucción invisible, que ocurre constantemente, y de la cual apenas somos conscientes. Somos los espectadores de un colapso que durará eones, y al mismo tiempo, sucederá en un parpadeo. Para todos aquellos que han sentido este vértigo, para todos aquellos que, al leer o escuchar estas verdades, han sentido que el mundo a su alrededor se volvía un poco menos sólido. Les invito a seguir explorando este horror cósmico en más allá. No es un camino para los débiles de corazón, pero es el único camino para entender qué somos realmente. La pregunta es, si estás preparado para seguir descubriendo lo que se esconde detrás de las leyes naturales, o si preferirías olvidar todo esto y regresar a la seguridad de la ignorancia. Pero, ¿puedes decirme que, después de todo lo que has escuchado, todavía crees que el universo es un lugar seguro? La realidad ya ha dejado de ser lo que era, el velo ha caído, y el abismo, finalmente, ha comenzado a responder. Porque cuando las leyes del universo dejan de funcionar, cuando la física se rinde ante lo imposible, cuando el tiempo se detiene y el espacio se desgarra, lo único que queda es el vacío. Y en ese vacío, ya no hay preguntas, ya no hay ciencia, y ya no hay humanidad. Solo queda la inmensidad, el silencio, y la verdad que nos consumirá a todos. Suscríbete ahora, si te atreves a seguir descendiendo hacia lo prohibido, porque la próxima vez que hablemos de lo que ocurre en los bordes de la realidad, es posible que ya no haya vuelta atrás. Únete a nuestra comunidad de exploradores del horror cósmico, mantén la curiosidad encendida, y sobre todo, no dejes de mirar al vacío, porque el vacío siempre, siempre, te devolverá la mirada.